Emma Suns tuvo 3 días muy difíciles, tal vez el primero de muchos. Todo comenzó un 14 de enero de 1922. Había terminado su jornada laboral de la fábrica de textiles Tarbush y Lowenthal cuando volvió a su casa, y en la entrada en el portón, justo por debajo, habían deslizado una carta. Cuando la tomó y abrió dentro de su casa, todo la sorprendió. La engañaron varias cosas, como el sobre, el nombre y las líneas borrosas. Pero era muy claro. El señor Mayer había fallecido, quien anteriormente era Emanuel Suns, su padre. La firmaba un tal Feino Fein de Brasil. Le comunicaba que el señor Manuel Mayer había fallecido en el hospital de Río Grande porque había tomado demasiado veronal. Emma tuvo varias sensaciones. Primero, una sensación de que las rodillas no podían sostenerla. Luego frío, luego confusión, luego comenzó a recordar todo desde su infancia, donde tenía a sus 2 padres con ella, y cómo un día comenzaron a llegarles varias cartas, todos los oprobios, condenando a su padre de haber sido el responsable del desfalco del cajero. Pero recuerda, justo en ese momento, cómo su padre la última noche antes de huir le había dicho que él no era el culpable. El culpable de aquel delito había sido Aaron Lowenthal, quien antes era el gerente de la fábrica y en ese momento ya era uno de los dueños. El odio y el deseo por la venganza la inundaron por completo. Guardó la carta en el buró junto a su cama, se echó ahí en posición de ovillo e ideó todo. Pudo haber sido en 2 segundos, en 3 segundos o durante toda la noche. Cuando despertó el siguiente día, realizó todo normal. Hizo su jornada de trabajo, luego salió con su mejor amiga Elsa Urster y las hermanas Kronfuss. Charlaron, fueron al club, rieron a carcajadas, ellas hablaban de novios, mientras que a ella todavía le daba pavor pensar siquiera en eso. Pero aún así, pasó un buen día. Luego llegó a su casa y antes de que la insistencia y los nervios la eclipsaran, se fue a dormir, se obligó a dormir. Pero al siguiente día, muy temprano, la impaciencia la despertó, la impaciencia y el odio y las ganas de cobrar justicia la despertaron. La noche anterior había revisado el periódico y había visto que un gran buque había llegado al puerto. Eran muchas personas extranjeras. Sabía más o menos en qué lugar estaban, así que esa misma tarde fue hacia allá. Se vio a Emma Suns por todo el paseo, por todo el camino. Los ventanales la hicieron repetirse entre todos los vislumbres. Muchos hombres la miraron, incluso la desnudaron con la mirada. Y aunque a ella le parecía ya un ultraje, todavía tenía que pasar el mayor de ellos. Fue a 2 o 3 bares antes de hacer el acto que necesitaba. Evaluó el comportamiento de las demás mujeres, el cómo hacían su negocio, y luego se decidió. Vio por ahí a varias opciones. Creyó que con uno de los más jóvenes podría hacerlo más fácil, pero pensó que podría encariñarse y no necesitaba sentir, simplemente necesitaba el resultado. Así que eligió a uno mayor, un poco más bajo, mucho más feo, mucho más huraño. El hombre la condujo hacia una habitación y ahí pasó lo que tenía que pasar. Emma Suns solo cerró los ojos hasta que él se fue. Cuando los abrió, había dejado unos billetes justo en el buró de al lado. Aunque ella sabía que romper el dinero era prácticamente un pecado, casi como tirar comida en buen estado, lo hizo, rompió los papeles porque eso no podía ser así. Con el dolor en todo su cuerpo, con todo el odio todavía más arriba en ese nivel de venganza que traía,
se dirigió de nuevo a la fábrica. Ese día, durante la mañana, había hablado con Aaron Lowenthal. Como sabía, todos lo sabían de hecho, que se iba a desatar una huelga, habló con él y le dijo que tenía información para que aquello pudiese parar a tiempo. Lo cual no era cierto, pero necesitaba un pretexto. El mundo nuevamente vio pasar a Emma Suns por todas las calles. Cuando ella iba entrando a la fábrica no sabía que Aaron Lowenthal ya la estaba mirando. Ella iba absorta en sus pensamientos, el mecanismo, cómo tenía que ser, cuándo tenía que ser, qué palabras decir. Iba ensayando sus palabras y moviendo los labios, a lo que Aaron nada más veía que parecía como si recitara. Aaron Lowenthal, aparte de que ya era uno de los dueños, todos sabían, era una persona muy seria, pero también muy cobarde. Hacía un par de años había enviudado y desde entonces sus temores habían incrementado. Seguía vistiendo de negro y se había hecho mucho más religioso. Pensaba que él tenía un pacto divino con Dios. Entre él más le rezaba, podía hacer más actos crueles sin ningún remordimiento. Todos lo odiaban. Todos sabían también que desde antes de enviudar, él guardaba un revólver dentro de su escritorio. Y Emma claramente también lo sabía. Al entrar a la fábrica, le dio un discurso totalmente falso, pero estaba tan nerviosa, le temblaba tanto la voz que si él hubiese sospechado un poco más, tal vez la habría atrapado. Pero antes de terminar con el acto que iba a desaparecer toda esa huelga que se iba a desatar, Emma pidió un vaso de agua. Aaron Lowenthal, ya un poco harto de las lágrimas y del nerviosismo de Emma, salió enojado por el vaso, lo tomó y cuando volvió a la oficina, Emma ya tenía el revólver en sus manos. Lo apuntó y le dio 2 veces. Aunque ella había ideado que nada más fuese un disparo, nada salió como ella lo quiso. Nada. Le dio 2 disparos y el hombre cayó al suelo. Estaba insultándola en todos los idiomas que él sabía. Emma quería que dejara de gritarle porque necesitaba decir sus palabras, necesitaba terminar su venganza. Emma dio un tercer disparo. En ese momento, Aaron cayó. Y Emma le dijo sus palabras, que ella estaba cobrando venganza, estaba cobrando la justicia por lo que él le había hecho a su padre. Pero antes de terminar todas las palabras, Aaron Lowenthal ya estaba muerto. No supo realmente si él la escuchó, si alcanzó a comprenderlo, pero no podía quedarse así parada. Tenía que terminar su plan. Tomó el teléfono y marcó a la policía, llorando y fingiendo. Les dijo que el jefe la había llamado para hablar cosas de la huelga, la había violado y en ese momento ella tuvo que reaccionar y lo mató. Algunas cosas eran falsas, pero no su tono, no su sed de justicia, no lo que había padecido y no su rencor. Tal vez 2 o 3 nombres propios.